En el aeropuerto de Madrid-Barajas. Bajo las luces fluorescentes que iluminaban la zona de embarque. Ana y María se besaron discretamente mientras esperaban su vuelo a Barcelona. Un beso rápido. Apenas un roce de labios. Pero suficiente para que una azafata las mirara con desaprobación y alertara al capitán. Minutos después. Las dos mujeres fueron escoltadas fuera del avión por comportamiento inapropiado, dejando a los demás pasajeros murmurando y a ellas humilladas en medio de la terminal. Ana, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, tomó el teléfono y marcó el número de su padre, un alto ejecutivo en la industria aeronáutica, sin imaginar que esa llamada desataría una tormenta que paralizaría vuelos en todo el país. Ana no podía creer lo que acababa de pasar. Tenía 25 años. Acababa de graduarse en psicología en la Universidad Complutense. Y su vida parecía por fin encajar en un puzzle de independencia y amor. María, su novia desde hacía 2 años. Era 3 años mayor. Una abogada especializada en derechos humanos que trabajaba en una ONG en Madrid. Se habían conocido en una manifestación por los derechos LGTB, donde María defendía con pasión los casos de discriminación. Y Ana se sintió atraída por esa fuerza arrolladora. Pero ahora, sentadas en un banco de metal frío en la terminal, Ana sentía el peso de la vergüenza quemándole las mejillas. ¿Cómo puede ser que en 2026, en España, nos traten así?, murmuró María, apretando la mano de Ana. No es justo. Pero vamos a pelear esto. Ana asintió. Pero en su mente ya giraban los engranajes del conflicto interno, debía contarle a su familia conservadora lo que realmente pasaba. O seguir ocultando su relación. El padre de Ana, don Javier Ruiz, era un hombre de 55 años. Viudo desde hacía 10. Que dirigía una de las principales aerolíneas españolas. Había criado a Ana y a su hermano menor con mano firme, inculcándoles valores tradicionales católicos en su casa de las afueras de Madrid. Javier nunca había sospechado nada sobre la orientación de su hija. Para él, Ana era la niña perfecta, estudiosa y obediente. Cuando recibió la llamada, su voz tronó al teléfono. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se atreve a tratar así a mi hija? Ana, con voz temblorosa, le explicó lo sucedido, omitiendo el detalle del beso. Papá. Nos bajaron del avión sin razón. ¿Solo por qué? Porque éramos 2 mujeres juntas. Javier, furioso, prometió investigar de inmediato. Pero María, al lado de Ana, susurró, tienes que decirle la verdad algún día. Ana negó con la cabeza. El miedo a perder el apoyo de su padre era más fuerte que cualquier indignación. Mientras tanto, en la aerolínea, el incidente ya corría como pólvora. La azafata que había reportado el comportamiento justificaba su acción ante sus colegas, no era apropiado para un vuelo familiar. Pero en las redes sociales, un pasajero había grabado el momento y lo subió a X, etiquetando a la compañía. El hashtag discriminación en el aire comenzó a trending en España. Javier, al enterarse, convocó una reunión de emergencia con su equipo directivo. Esto no puede quedar así, declaró. Si hay discriminación en nuestra compañía, la pagarán cara. Pero en su interior, Javier empezaba a atar cabos. ¿Por qué su hija viajaba siempre con esa amiga María? La duda se instaló como una semilla venenosa.
Ana y María decidieron no tomar otro vuelo esa noche y regresaron a su apartamento en el centro de Madrid. El trayecto en taxi fue silencioso, cargado de tensión. Ana rompió el hielo: mi padre va a mover cielo y tierra por esto. María, con los ojos fijos en la ventana, respondió: pero, ¿y si descubre lo nuestro? ¿Estás preparada para esa batalla? Ana sintió un nudo en la garganta. Su relación con María era lo más real que había tenido en su vida. Un amor que la hacía sentir viva. Pero el precio de revelarlo podía ser alto. En casa, mientras preparaban la cena, María intentó reconfortarla: somos fuertes juntas. Pero Ana, recordando las miradas de desaprobación en el aeropuerto, se preguntó si valía la pena arriesgar todo. Al día siguiente, Javier inició una investigación interna. Descubrió que la azafata tenía un historial de quejas por comentarios homófobos en sus redes privadas. Furioso, la suspendió de inmediato y emitió un comunicado público condenando la discriminación. Pero eso no fue suficiente, el escándalo crecía. Organizaciones LGTB exigían una disculpa formal y cambios en las políticas de la aerolínea. Javier, presionado, decidió ir más allá: ordenó una auditoría completa de todos los empleados para detectar sesgos. Si hay más como ella, los sacaremos, dijo a su equipo. Sin embargo, en una conversación con su hijo, el hermano de Ana, este dejó caer: papá, Ana y María parecen más que amigas. Javier descartó la idea. Pero la semilla germinaba. Ana, al ver las noticias, sintió una mezcla de alivio y terror. Su padre estaba defendiendo sus derechos sin saberlo del todo. Llamó a María al trabajo: está pasando algo grande. María, en su oficina, rodeada de casos similares, respondió: lo podría ser el catalizador para que salgas del armario. Pero Ana dudaba: su familia era su red de seguridad. Esa noche, en una cena familiar obligada, Javier comentó el incidente: hija, cuéntame más sobre esa amiga tuya. Ana palideció, inventando excusas. El conflicto interno la carcomía: ¿cuánto tiempo más podría mentir? María, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Provenía de una familia liberal en Barcelona. Pero había perdido a su mejor amiga al confesar su orientación años atrás. No quiero que te pase lo mismo, le dijo a Ana. Pero la presión social en España, aunque progresista en leyes, aún persistía en rincones conservadores. En una reunión con sus colegas de la ONG, María compartió el incidente: esto es lo que luchamos cada día. Sus compañeros la animaron a demandar a la aerolínea. Pero María vacilaba: es la compañía del padre de Ana. La lealtad a su novia chocaba con su ética profesional. Javier, meanwhile, recibía llamadas de inversores preocupados por el escándalo. Decidió escalar: contactó al Ministerio de Transportes para reportar irregularidades en su propia compañía, arriesgando multas millonarias. Prefiero limpiar la casa aunque duela, pensó. Pero al revisar el vídeo viral, vio el beso entre Ana y María. El shock lo dejó sin aliento. Su hija, su orgullo, ¿era lesbiana? La rabia inicial dio paso a la confusión. Como no lo había visto
Ana recibió un mensaje de su padre: ven a casa ahora. El corazón se le aceleró. Sabía que el secreto había salido a la luz. Con María a su lado, se preparó para la confrontación que cambiaría todo. Al llegar a la casa familiar en las afueras de Madrid, Ana sintió el peso de cada paso como si caminara hacia un juicio. Javier las esperaba en el salón, con el rostro endurecido por la decepción. Explícame esto, dijo señalando su teléfono con el vídeo pausado en el beso. Ana, con voz entrecortada, confesó papá. María es mi novia. Nos queremos. Javier se levantó de golpe, su voz resonando: ¿cómo pudiste ocultármelo? Esto va contra todo lo que te enseñé. María intervino con calma: señor Ruiz, el amor no elige. Pero Javier la miró con desprecio: tú la has corrompido. La tensión escaló a gritos. Y Ana, entre lágrimas, defendió su relación: no es una fase. Es quien soy. Javier, herido en su orgullo, les ordenó salir: no quiero veros aquí hasta que recapacites. Fuera. En el coche. María abrazó a Ana: lo superaremos. Pero Ana sentía el mundo derrumbarse. Su hermano, al enterarse, la llamó hermana. Papá está destrozado. ¿Por qué no me lo dijiste? Ana explicó su miedo al rechazo. Pero el daño estaba hecho. En la ONG, María enfrentó preguntas de sus jefes: ¿vas a demandar ahora que es personal? Ella negó, priorizando a Ana. Pero eso generó desconfianza entre colegas: ¿estás traicionando nuestra causa por amor? La lealtad se convertía en una espada de doble filo. Javier, solo en casa, luchaba con sus demonios. Recordaba a su esposa fallecida, devota católica, y se preguntaba qué diría ella. Llamó a un sacerdote amigo: padre, mi hija está perdida. El cura aconsejó oración y diálogo. Pero Javier optó por la acción: intensificó la auditoría en la aerolínea, despidiendo a varios empleados con actitudes discriminatorias. El escándalo crecía: medios como El País publicaban artículos sobre la purga interna en la compañía de Ruiz. Inversores amenazaban con retirarse. Y Javier arriesgaba su carrera por lo que ahora veía como una cruzada personal. Ana, refugiada en el apartamento con María, recibía mensajes de amigos divididos. Algunos apoyaban: sois valientes. Otros, influenciados por rumores familiares, la juzgaban: piensa en tu padre. El conflicto interno la consumía: ¿había elegido el amor sobre la familia? En una sesión de terapia que empezó esa semana, Ana confesó: siento que traicioné a todos. La terapeuta la instó a reconciliarse consigo misma. Pero el camino era arduo. María, meanwhile, enfrentaba presión en el trabajo. Un caso similar a su incidente llegó a la ONG: una pareja lesbiana discriminada en un hotel. Sus colegas esperaban que liderara. Pero María dudaba, temiendo exponer más a Ana. No puedo separarme de ti por esto, le dijo a Ana. Pero Ana, sintiéndose culpable, sugirió: quizá debas demandar. Es lo correcto. María rechazó: no a costa nuestra. Esa decisión generó un rift con su equipo.
Y uno de ellos filtró a la prensa que María protegía a la aerolínea por intereses personales. El filtrado explotó el escándalo. Javier vio su nombre enlodado, ejecutivo encubre discriminación por su hija. Furioso, confrontó a Ana por teléfono, mira lo que has causado. Ana. Defendiendo a María. Gritó, es tu compañía la que discriminó. La llamada terminó en silencio. Profundizando la brecha familiar. En una manifestación LGTB en la Puerta del Sol. Ana y María se unieron por primera vez públicamente. Ana habló ante la multitud, no dejaremos que nos silencien. Pero al volver a casa, encontraron un sobre de Javier, una carta demandando que Ana vuelva a la razón, o perdiera su herencia. El ultimátum la destrozó, amor o seguridad financiera. María, viendo el sufrimiento de Ana, cuestionó su relación, ¿vale la pena si te cuesta tanto? Ana, con determinación, respondió sí. Porque eres mi verdad. Pero la duda persistía. Javier, en una junta directiva, defendió su postura, cambiaremos la cultura de la compañía. Pero un accionista conservador lo confrontó, esto es por tu hija. ¿Verdad? Javier admitió parcialmente, arriesgando su posición. La tensión culminó en una cena forzada por el hermano de Ana. Javier y las mujeres se sentaron a la mesa. El aire cargado. Javier acusó a María de manipular a Ana. María replicó, su hija es adulta. Ana intervino, papá. Acéptame o piérdeme. Javier, con lágrimas, salió de la habitación. Esa noche, solo, reflexionó sobre sus prejuicios. Días después, la aerolínea anunció nuevas políticas inclusivas, ganando aplausos de la comunidad LGTB. Pero Javier pagó el precio, dimitió como CEO para reflexionar. Ana, al enterarse, sintió culpa, lo he destruido. María la consoló, está evolucionando. Pero el daño emocional era profundo. Con Javier fuera de la aerolínea, el vacío en la familia se hizo palpable. Ana visitó a su padre en su casa, encontrándolo más frágil que nunca. Hija, no sé cómo procesar esto, confesó Javier. Ana, con empatía, explicó su viaje, siempre supe. Pero tenía miedo. Javier escuchó. Pero sus creencias arraigadas chocaban, la Iglesia dice. Ana interrumpió, la Iglesia evoluciona. Como la sociedad. La conversación terminó en un abrazo tentativo. Pero la reconciliación era frágil. María, meanwhile, enfrentaba repercusiones en la ONG. Su jefa la llamó, tu indecisión nos ha costado credibilidad. María defendió, prioricé mi vida personal. Pero fue relegada a casos menores. Sintiendo la traición de colegas. En casa. Confió a Ana, quizá debí demandar. Ana. Sintiéndose responsable. Propuso, hagámoslo juntas. Esa decisión marcó un punto de inflexión. Pero con riesgos. El proceso legal comenzó. María, como abogada, preparó la demanda contra la aerolínea por discriminación. Javier, al enterarse, sintió la puñalada, mi propia hija me demanda. Llamó a Ana, ¿esto es venganza?
Ana aclaró, es justicia. El conflicto escaló a los tribunales, atrayendo atención mediática. En una entrevista en TVE, Ana habló, no es contra mi padre, sino contra el sistema. Pero Javier lo tomó personal, aislándose más. El hermano de Ana, mediador, intentó unirlos, papá. Acéptala. Javier reflexionó, asistiendo a un grupo de apoyo para padres de hijos LGTB. Allí, oyó historias similares, cuestionando sus prejuicios. Tal vez me equivoqué, pensó. María y Ana, en el juicio, testificaron. La azafata defendió, era inapropiado. Pero evidencias de sesgos la condenaron. La aerolínea, bajo nuevo liderazgo, se disculpó públicamente. Javier, en la audiencia, vio a su hija fuerte y vulnerable. Al final, se acercó, estoy orgulloso. Aunque duela. Pero la victoria tuvo un costo. Ana perdió amigos conservadores. Y María su promoción en la ONG. En casa, Ana cuestionó, ¿valió la pena? María afirmó, sí. Por nosotras. Sin embargo, la presión social persistía, en redes. Trolls las atacaban. Javier, en terapia, confrontó su miedo al cambio. Perdí a mi esposa, no quiero perder a mi hija, confesó. Decidió asistir a una boda LGTB de un conocido. Abriendo su mente. Ana y María planearon un viaje a Barcelona para desconectar. Pero en el aeropuerto, recuerdos volvieron. Esta vez, no nos bajarán, bromeó María. Ana sonrió. Pero el trauma lingered. El alto trazo vino cuando Javier invitó a María a cena. Quiero conocerte mejor, dijo. La noche fue tensa, pero honesta. Javier admitió, me equivoqué. Ana lloró de alivio. Pero sabía que la aceptación total tomaría tiempo. Sin embargo, una traición surgió. Ex colega de María filtró documentos falsos sugiriendo que manipuló el caso. El escándalo revivió, cuestionando su integridad. María, devastada, confrontó, esto es venganza. Ana la apoyó, lucharemos. Pero el daño a su reputación era grave. Javier, viendo el sufrimiento, usó sus contactos para investigar la filtración. Descubrió que era un accionista resentido. Lo detendré, prometió. Esta acción unió a la familia en una causa común. Ana reflexionó sobre las decisiones, cada elección había costado algo. Pero también traído crecimiento. Con la filtración resuelta, María recuperó parte de su credibilidad. Pero la desconfianza lingered en la ONG. Decidió renunciar, necesito un nuevo comienzo. Ana la apoyó, juntas lo lograremos. María abrió su propio bufete enfocado en derechos LGTB. Arriesgando estabilidad financiera. Es mi pasión, dijo. Javier, jubilado anticipadamente, dedicó tiempo a voluntariado en asociaciones LGTB. Aprendo cada día, le contó a Ana. Su relación mejoró. Pero tensiones surgían, en una cena
Javier preguntó sobre planes de futuro. ¿Hijos? Inquirió. Ana explicó quizá adopción. Javier tragó saliva. Aceptando gradualmente. Pero la sociedad no era tan progresista. En Barcelona. Durante una visita. Una vecina conservadora las miró con desprecio. María confrontó, el amor es amor. Ana. Más reservada. Sintió el peso de las miradas. Un giro inesperado, el hermano de Ana confesó su propia lucha con la identidad. Verte me dio coraje. Dijo. Ana lo abrazó. Pero Javier. Al enterarse. Enfrentó otra crisis. 2 hijos. Murmuró. En terapia familiar. Desentrañaron prejuicios generacionales. María enfrentó un caso difícil, defender a una joven lesbiana desheredada por su familia. El paralelismo con Ana la golpeó. No dejaré que pase lo mismo. Baud. Ganó el caso. Pero emocionalmente exhausta. Cuestionó su fortaleza. Ana. Trabajando en una clínica psicológica. Atendía pacientes LGTB. Tu historia inspira. Le dijo una clienta. Pero Ana luchaba con su trauma, pesadillas del aeropuerto. María la consolaba, somos sobrevivientes. Javier organizó una reunión familiar ampliada. Incluyendo a María. Bienvenida. Dijo. Fue un paso hacia la aceptación. Pero discusiones sobre moral surgieron. Un tío conservador argumentó, va contra la naturaleza. Javier defendió, el amor no daña. La alta trazo vino con una propuesta, Ana y María decidieron casarse. Es nuestro compromiso. Dijo Ana. Javier. Choqueado. ¿Reaccionó tan pronto? Pero tras reflexión. Ofreció pagar la boda, si os hace felices. Preparativos trajeron conflictos, elegir iglesia o civil. Javier empujó tradición. Pero Ana optó civil. Respétalo. Pidió. Javier cedió. Pagando el precio de su evolución. En la boda. Tensiones, algunos familiares ausentes. Pero Javier caminó con Ana al altar. Te quiero. Susurró. María y Ana intercambiaron votos. Sellando su unión. Post-boda. Desafíos, adopción. Javier apoyó. Pero burocracia y prejuicios ralentizaron. Luchad. Ánimo. María recibió una oferta de una gran firma. Pero implicaba mudarse. No sin ti. Dijo a Ana. Decidieron quedarse en Madrid. Sacrificando oportunidad. Javier. En una conferencia LGTB. Habló, mi hija me enseñó a amar sin condiciones. Aplausos. Pero críticos lo llamaron oportunista. Ana reflexionó, cada decisión había costado. Pero traído libertad. Años después. Con una hija adoptada. Ana y María equilibraban familia y carreras. La niña. Lucía. Traía alegría. Pero también preguntas ¿por qué 2 mamás? Ana explicaba con amor. Enfrentando miradas en la escuela. Javier. Abuelo devoto. Jugaba con Lucía. Superando prejuicios. Es mi legado.
Pensaba. Pero salud declinaba, un infarto lo hospitalizó. Ana. A su cabecera. Reconcilió, gracias por cambiar. Javier sonrió, tú me cambiaste. María. En su bufete. Ganaba casos. Pero un cliente traicionero la demandó por malpraxis falsa. El estrés la quebró, ¿vale la pena? Ana la sostuvo, sí. Por el impacto. El hermano de Ana salió del armario públicamente. Inspirado por ellas. Javier lo apoyó, aprendí la lección. En una conmemoración del incidente del avión. Ana habló, de la discriminación nació cambio. Medios celebraron. Pero trolls atacaron. La familia se unió en vacaciones en Barcelona. Tensiones pasadas disipadas. Pero recuerdos lingered. Javier confesó, me arrepiento de mi reacción inicial. Ana perdonó, todos evolucionamos. Lucía crecía. Preguntando sobre el pasado. Ana contó la historia. Enfatizando resiliencia. En un momento de quietud. Ana y María reflexionaron, pagamos alto. Pero ganamos libertad. El amor prevaleció. Pero cicatrices riman. ¿Es correcto priorizar el amor personal sobre las expectativas familiares tradicionales?